Hola a todos y bienvenidos a esta sesión asíncrona. En nuestras clases anteriores hemos sentado las bases de la metodología Seis Sigma y el ciclo de Maip. El objetivo de esta unidad es aplicar correctamente las herramientas básicas de calidad: hoja de verificación, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, diagrama de dispersión, gráficos de control y diagrama de flujo, para analizar y resolver problemas de procesos dentro de la metodología Seis Sigma. Pero, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo realmente identificamos, analizamos y controlamos los problemas en nuestra planta? La respuesta está en nuestras herramientas. Hoy nos equiparemos con el Kit de Herramientas Básico de Calidad. Estas son las herramientas de calidad clásicas esenciales para cualquier proyecto Seis Sigma. Iniciamos con el diagrama de Pareto. Se reconoce que más del 80% de la problemática en una organización es por causas comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente sobre los procesos. Pero además, en todo proceso son pocos los problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o una empresa. Lo anterior es la premisa del diagrama de Pareto, el cual es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas. La idea es que cuando se requiere mejorar un proceso y atender sus problemas, no se den palos de ciego y se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo atacando todas sus causas a la vez, sino que con base en los datos e información aportados por un análisis estadístico, se establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde estos tengan un mayor impacto. La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamado principio de Pareto, conocido como Ley 80-20, o pocos vitales, muchos triviales, en el cual se reconoce que pocos elementos, 20%, generan la mayor parte del efecto, 80%, y el resto de los elementos propician muy poco del efecto total. El nombre del principio se determinó en honor al economista italiano Wilfredo Pareto. Algunas bondades adicionales del diagrama de Pareto son: el diagrama de Pareto, al expresar gráficamente la importancia del problema, facilita la comunicación y recuerda de manera permanente cuál es la falla principal. Por lo tanto, es útil para motivar la cooperación de todos los involucrados, puesto que con un vistazo cualquier persona puede ver cuáles son los problemas principales. Es más adecuado concentrar las energías en el problema vital e ir al fondo de las causas para dispersar los esfuerzos en todos. Además, en general, es más fácil reducir una barra alta a la mitad que una chica a cero. Elimina la vaguedad en la magnitud de los problemas y proporciona medición objetiva y expresable en términos gráficos. Por lo tanto, sirve para evaluar de manera objetiva con el mismo diagrama las mejoras logradas con un proyecto de mejora de Seis Sigma, comparando la situación antes y después del proyecto. Para su construcción se siguen 7 pasos básicos. El primero, es necesario decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a atender, así como tener claro el objetivo que se persigue. A partir de lo anterior, se procede a visualizar o imaginar qué tipo de diagrama de Pareto puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor el problema. Con base en lo anterior, se discute y decide el tipo de datos que se van a necesitar, así como los posibles factores que sería importante estratificar. Entonces, se construye una hoja de verificación bien diseñada para la colección de datos que identifique tales factores. Tercer paso, si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a recolectar, es preciso definir el periodo del cual se van a tomar los datos y determinar la persona responsable de ello. Al terminar de obtener los datos, se construye una tabla donde se cuantifique la frecuencia de cada efecto, su porcentaje y demás información. Como quinto paso, se decide si el criterio con el que se van a jerarquizar las diferentes categorías será directamente la frecuencia o si será necesario multiplicarla por su costo o intensidad correspondiente. De ser así, es preciso multiplicarla. Después de esto, se procede a realizar la gráfica.
documentación de referencias del diagrama de Pareto, como son títulos, periodo, área de trabajo, etc. Finalmente, se realiza la interpretación del diagrama de Pareto y, si existe una categoría que predomina, se hace un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores que más influyen en el mismo. Hoja de verificación u obtención de datos. La hoja de verificación es un formato construido para colectar datos, de forma que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil analizarlos. Una buena hoja de verificación debe resumir la característica de que, visualmente, permite hacer un primer análisis para apreciar las principales características de la información buscada. La finalidad de la hoja de verificación es fortalecer el análisis y la medición del desempeño de los diferentes procesos de la empresa, a fin de contar con la información que permita orientar esfuerzos, actuar y decidir objetivamente. Diagrama de Ishikawa. El diagrama de causa-efecto, también llamado diagrama de Ishikawa, es un método gráfico que relaciona el problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y de esta forma se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. El uso del diagrama de Ishikawa, con las 3 herramientas que hemos visto en las secciones anteriores, ayudará a no dar por obvias las causas, sino que se trate de ver el problema desde diferentes perspectivas. Existen 3 tipos básicos de diagramas de Ishikawa, los cuales dependen de cómo se busca y cómo se organizan las causas en la gráfica. Método de las 6M. Es el método más común y consiste en agrupar las causas potenciales en 6 ramas principales, 6M. Métodos de trabajo, mano o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Método tipo flujo de proceso. Con el método flujo de proceso de construcción, la línea principal del diagrama de Ishikawa sigue la secuencia normal del proceso de producción o administración. Los factores que se pueden afectar la característica de calidad agregan en el orden en que corresponde según el proceso. Método de estratificación o enumeración de causas. La idea de este método de estratificación de construcción del diagrama de Ishikawa es ir directamente a las principales causas potenciales, pero sin agrupar de acuerdo a las 6M. La selección de estas causas muchas veces se hace a través de una sección de lluvia de ideas, con el objetivo de atacar causas reales y no consecuencias o reflejos. Es importante preguntarse un mínimo de 5 veces el porqué del problema, a fin de profundizar en la búsqueda de las causas. Lluvia de ideas. Las sesiones de lluvia o tormenta de ideas son una forma de pensamiento creativo encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre determinado tema o problema. Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, ya que permite la reflexión y el diálogo con respecto a un problema en términos de igualdad. Diagrama de dispersión. Dadas 2 variables numéricas, X y Y, medidas usualmente sobre el mismo elemento de una muestra de una población o proceso, el diagrama de dispersión es una gráfica de tipo XY, donde cada elemento de la muestra es representado mediante un par de valores, y el punto correspondiente en el plano cartesiano XY. El objetivo de esta gráfica es analizar la forma en que 2 variables están relacionadas. Al graficar todos los puntos, es decir, todas las parejas de valores, si se observa que los puntos siguen algún patrón definido, esto será evidencia de una posible relación entre las 2 variables. Para realizar la interpretación de un diagrama de dispersión se consideran 3 posibles opciones. Primera, no correlación. Se presenta cuando los puntos de un diagrama de dispersión están dispersos sin ningún patrón u orden aparente. Correlación positiva. Es cuando 2 factores X y Y se relacionan en forma lineal positiva de tal forma que al aumentar uno también lo hace el otro. Correlación negativa. La relación lineal entre 2 variables X y Y, tal que cuando una variable crece, la otra disminuye y viceversa. Diagrama de procesos.
El diagrama de flujo de procesos, el diagrama PEPSU o CIPOC, y el mapeo de procesos, los cuales son de gran utilidad para entender y describir los procesos. Diagrama de flujo de proceso. Es una representación gráfica de la secuencia de los pasos o actividades de un proceso, que incluyen transportes, inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de retrabajo o reproceso. Por medio de este diagrama es posible ver en qué consiste el proceso y cómo se relacionan las diferentes actividades. Asimismo, es de utilidad para analizar y mejorar el proceso. Diagrama de PEPSU. Este diagrama de proceso tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno. Para ello se identifican los proveedores, las entradas, el proceso mismo, las salidas y los usuarios. El acrónimo en inglés de este diagrama es CIPOC. Mapeo de procesos. Es frecuente que los diagramas de flujo, que son realizados en la etapa de diseño y documentación de un proceso, se pierdan detalles y actividades que están ocurriendo en el proceso. Por ello, la idea del mapeo es hacer un diagrama de flujo más apegado a la realidad, en donde se especifiquen las actividades que efectivamente se realizan en el proceso, actividades principales, inspecciones, esperas, transportes y reprocesos. Despliegue de función de la calidad. Un proyecto Six Sigma debe reflejar la perspectiva del cliente, y esto se hace preguntando y estableciendo métricas de calidad que reflejen la voz de éste. Por ello, es de gran utilidad el despliegue de la función de calidad, la cual es una herramienta de planeación que introduce la voz del cliente en el desarrollo y diseño del producto o el proyecto. Es un mecanismo formal para asegurar que la voz del cliente sea escuchada a lo largo del desarrollo del proyecto. También identifica medios específicos para que los requerimientos del cliente sean cumplidos por todas las actividades funcionales de la compañía. Sistemas Poka-Yoke. El propósito fundamental de un sistema Poka-Yoke es diseñar sistemas y métodos de trabajo y procesos a prueba de errores. El término proviene del japonés Poka, error inadvertido, y Yoke, prevenir. El enfoque Poka-Yoke propone atacar los problemas desde su causa y actuar antes de que ocurra el defecto, entendiendo su mecánica. Asimismo, reconoce que el ser humano comete errores, que olvida y que olvida que olvida. Por ello, en algunas situaciones no es suficiente la capacitación y la experiencia. Un dispositivo Poka-Yoke también permite que las personas puedan revisar su propio trabajo. Existen dos tipos de dispositivos: dispositivos preventivos Poka-Yoke que nunca permiten el error, por ejemplo, un microondas que no funciona si la puerta está abierta, y el dispositivo detector, el cual manda una señal cuando hay posibilidad de error, por ejemplo, cuando se abre la puerta del carro y la llave de encendido aún está puesta. El sistema manda una señal, pitidos, para que el conductor no la olvide dentro del carro. Como pueden ver, estas herramientas no son solo teoría, son instrumentos prácticos que nos permiten tomar decisiones informadas, y el dominio de estas herramientas nos convierte de solucionadores de problemas reactivos a proactivos. Nos permite pasar de apagadores de incendios a ingenieros que diseñan procesos a prueba de errores. Por mi parte, el día de hoy es todo. Les dejo mi información de contacto por si tuvieran alguna duda con las actividades.